Desde AIR News, el Centro Mundial de Noticias en Nueva York, presentamos la actualidad informativa. Las noticias y los hechos con los periodistas y voces más importantes del mundo. El secuestro, la tortura y el asesinato. Las autoridades ofrecen una recompensa de $100,000. Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. 5, 4, 3, 2, 1. AIR News al aire. Conexión Mundial Informativo. Conexión Mundial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Conexión Mundial. Soy Estela Sayago y desde la Alianza Internacional de Radio les presentamos la síntesis informativa de lo que acontece en el mundo. Y como cada 22 de julio se celebra el Día Mundial del Cerebro, un evento impulsado por la Federación Mundial de Neurología y que busca remarcar la importancia de la salud cerebral y concientizar a la población de la importancia de la prevención en relación con las enfermedades cerebrales. Me acompaña como siempre de lunes a viernes Darío Tebay. Querido amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Estela, ¿cómo estás? Gracias por el recibimiento y también recibimos y saludamos a todos nuestros oyentes a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Comenzamos con la labor informativa. En esta mitad de semana han pasado cosas y aquí te las informamos. Presentamos las noticias que importan en Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. La Unión Europea acordó un histórico plan de reconstrucción post-coronavirus con un fondo de 750.000 millones de euros. Tras 5 días de negociaciones, el pacto ayudará especialmente a Italia y a España a enfrentar la profunda recesión estimada para este año por la pandemia del COVID-19. La Unión Europea, que superó en el último decenio una crisis económica que opuso a los países del norte y del sur y otra migratoria que dividió al este y al oeste, podrá centrarse ahora en su porvenir, que pasa primero por cerrar su futura relación con el Reino Unido. Comenzamos el recorrido informativo junto a nuestros corresponsales. Conexión Mundial es Estados Unidos. Aquí Estados Unidos, el presidente Trump compareció en rueda de prensa en la Casa Blanca para dar una actualización sobre la situación de la pandemia en el país, con un tono claramente diferente al que había venido mostrando en el pasado. Después de recomendar el uso general de los tapabocas en varias ocasiones y de afirmar que no tengo problemas con las máscaras, el presidente reconoció que la situación actual de la pandemia en el país no es buena y anticipó que va a empeorar. Probablemente, desafortunadamente, va a empeorar antes de mejorar. Algo que no me gusta decir de las cosas, pero esa es la realidad, dijo Trump, que hace apenas unos días había insistido en que el virus iba a desaparecer. Como ustedes saben, en las últimas semanas hemos visto un preocupante aumento de los casos en algunas localidades de nuestro sur, dijo Trump, refiriéndose en particular a Florida y Texas, dos de los estados más poblados del país y que vienen registrando de manera habitual récord de contagios. Fue preguntado sobre si estaría a favor de aumentar los fondos para la realización de pruebas, un tema en el que el presidente se ha mostrado escéptico en el pasado, llegando a afirmar que habría menos casos si se realizaran menos pruebas. Trump dijo que si los expertos le recomendaban aumentar el número de pruebas, estaría de acuerdo. A pesar de ser la conferencia de prensa del equipo del coronavirus, ni la doctora Birx ni el Dr. Fauci, los dos principales asesores de la Casa Blanca, estuvieron presentes en la rueda de prensa. Mas en una entrevista con Jake Tapper en CNN, el Dr. Fauci dijo que no había sido invitado a aparecer en la rueda de prensa sobre el coronavirus con el presidente Trump. Y Texas aumentó el número de nuevos casos a 9.305 después de 2 días en los que se reportaron algo más de 7.000. En total, Texas ha reportado 341.739 casos. También Georgia reporta más de 3.400 nuevos casos y 78 muertes en la última jornada. Y mientras tanto, California confirmó este martes al menos 400.769 casos de coronavirus en todo el estado y 7.755 muertes. Con esta cifra de contagios, California se convierte en el segundo estado del país con más casos. Y de acuerdo a datos publicados este martes en los Centros del Control y Prevención de Enfermedades, la cantidad de personas que se han contagiado del COVID es mucho mayor que el recuento de casos que se han dado a conocer por organismos de salud pública y expertos. La CDC señaló que el número de personas contagiadas en algunas zonas del país fue de 6 a 24 veces más que el número de casos reportados. Si, por ejemplo, son 10 veces más que el número estimado por el conteo de la Universidad Johns Hopkins, no son 3.8 millones de contagios, sino 38 millones de contagiados en Estados Unidos. El estudio publicado por la CDC fue realizado por el Journal of the American Medical Association, mostrando que las personas que son asintomáticas siguen contribuyendo a la propagación de la enfermedad. Yo soy Estefanía Álvarez Torres en Conexión Mundial, AIR, Estados Unidos. Informativo Conexión Mundial. Aquí Ecuador. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y 7 asambleístas más fueron convocados por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, para rendir versión libre y voluntaria.
Las diligencias se realizarán en el marco de la investigación penal contra el legislador Eliseo Azuero y el ex parlamentario Daniel Mendoza. Trascendió este martes 21 de julio de 2020. El jueves 23 de julio deberán comparecer 5 asambleístas del llamado Bloque de Acción Democrática Independiente BADI: Franco Romero, Freddy Alarcón, Washington Paredes, Rosa Verde Soto y Raúl Tello. Para un día después, el viernes 23, han sido convocados la ministra María Paula Romo, César Litardo y los asambleístas del BADI Fernando Burbano y María Mercedes Cuesta. Las versiones de Romo, Litardo, Cuesta, etc. serán tomadas desde las 9 horas en el despacho de la Fiscalía número 5 de la Unidad de Fuero de la Corte Nacional, en la calle Juan León Mera y Patria, en el centro de Quito. El abogado de César Litardo, Luis Ortega, asegura que su defendido es inocente de los cargos que lo involucran y dio a conocer que no puede revelar la ubicación del asambleísta requerido por la justicia. La creación de estos audios es de fecha 26 de junio, entonces no me explico si el señor Mendoza o salió de la cárcel para encontrarse con el señor Azuero o el señor Azuero lo visitó en la cárcel, y ninguna de esas dos circunstancias ha ocurrido. Ha llegado un CD sin edición a manos de la policía para que se hagan estas experticias. La semana pasada se difundió un audio con una supuesta conversación entre los dos procesados, donde se le involucra a la ministra María Paula Romo y 7 asambleístas en los casos de corrupción de hospitales y reparto de dinero. Para Conexión Mundial, Sergio Casco, AIR, Ecuador. Aquí Venezuela. Trabajadores de la salud temen por inminente colapso de hospitales en medio de la pandemia de COVID-19, siendo que en lo que va de julio se ha triplicado el número de casos. En Venezuela se necesitan más de 7 salarios mínimos para adquirir una canasta alimentaria de 8 productos, compuesta por 1 kilo de carne, 1 kilo de pollo, 1 kilo de harina de maíz, 1 kilo de arroz, 1 kilo de espagueti, 1 kilo de queso blanco, 1 litro de aceite y un cartón de huevos. De acuerdo al balance nacional, han sido reportados 440 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, para un total de 12.774 contagios, de los cuales 6.728 se han recuperado satisfactoriamente y 120 han fallecido. La delantera venezolana Oriana Altuve fichó por el Real Betis Féminas para la próxima temporada, procedente del Rayo Vallecano, donde fue la máxima goleadora de los últimos años con 10 y 13 tantos. Soy Adis Ojeda para Conexión Mundial desde Venezuela. Conexión Mundial integra todas las noticias en una sola red virtual. Aquí, Argentina. El Ministerio de Turismo y Deporte, que dirige Matías Lamens, dio a conocer las medidas que deberán cumplir cuando regrese la actividad en los deportes de invierno en los centros de todo el país. Algunas de las pautas implican que no se sobrepase la capacidad de una persona por cada 2 metros 25 cuadrados. Centros invernales más importantes en el sur argentino planifican esta reapertura, que por el momento solamente abarcará a residentes y turismo local. El Centro Catedral, ubicado en Bariloche, informó que a partir del 22 de julio estará habilitada la montaña para quienes tengan pase de residente. Lo mismo ocurrirá con el Cerro Bayo en la localidad de Villa La Angostura, que abrirá sus puertas el 1 de agosto, también para locales, y Chapelco en San Martín de los Andes. Mientras tanto, las cámaras empresarias del sector gastronómico de todo el país presentaron los protocolos con recomendaciones y pautas para que los comensales vuelvan a ocupar las mesas, de la distancia social al tapabocas obligatorio, una de las pautas. Récord de fallecidos en las últimas 24 horas en Argentina por el coronavirus. Soy Daniel Arias Villalba para Conexión Mundial desde Mar del Plata, Argentina. Círculo letal del cambio climático en los bosques. La mortalidad en las zonas forestales ibéricas aumenta del mismo modo que disminuye su regeneración y crecimiento. Nuestra medicina está enferma, dice Joaquín Araujo cuando habla de los árboles de la península ibérica. Según cuenta el ecologista español, los bosques son los que pueden curar al planeta frente al cambio climático, pero su estado deja mucho que desear. El efecto del cambio climático no es continuo en el tiempo, por lo que se dificulta la modelización. Esto es lo más novedoso de nuestro trabajo. Hemos encontrado que el 80% de las interacciones eran inestables. Si queremos adaptar estos bosques al cambio climático, es importante partir con las especies autóctonas que llevan acostumbradas al clima desde milenios.
Seguimos en Conexión Mundial y la continuidad informativa se establece desde Nueva York con Air Sports. Aquí Nueva York, Air Sports. El torneo de Washington, que marcaba el regreso a la competición oficial del tenis masculino, se canceló según anunció la ATP y los organizadores del campeonato americano. Este torneo de categoría ATP 500 iba a comenzar el próximo 13 de agosto para reactivar la temporada desde que el circuito se suspendiera el pasado 13 de marzo en la víspera del Master 1000 de Indiana Wells. Con la suspensión del torneo de Washington se pone en duda también la disputa del Master 1000 de Cincinnati y del US Open, que iban a disputarse inmediatamente después en las instalaciones del Flushing Meadow Park, en una especie de burbuja parecida a la que la NBA ha diseñado para el final de la competición de baloncesto. En una temporada suspendida durante 3 meses por el COVID-19, el fútbol de Segunda División de España tiene un nuevo desenlace tras el aplazamiento del partido Coruña-Fuenlabrada, decisivo para el playoff de ascenso como para la permanencia en la categoría. Las alarmas saltaron a media tarde del lunes pasado, a pocas horas del inicio de la última y decisiva jornada de la Segunda División Española, cuando los medios de ese país informaron de que al menos 8 componentes del plantel de Fuenlabrada, 6 de ellos jugadores, habían dado positivo en los últimos tests de la detección del COVID-19. La organización del Tour de Francia dio a conocer los nuevos diseños de las camisetas de líder para la prueba de este año, que arrancará el 29 de agosto y terminará el 20 de septiembre. Solo serán 3 camisetas con diseños distintos las que portarán los líderes en esas ocasiones. La marca será Le Coq Sportif. El primer diseño rinde homenaje a la salida de la carrera en Niza y lo lucirá el primero de la clasificación general en la segunda y tercera fracción. El segundo diseño será utilizado desde la cuarta hasta la etapa número 20 y es en honor al trazado de la prueba, mientras que el último diseño será un reconocimiento al campeón y será empleado entre la etapa 21 y el cruce final en los Campos Elíseos. Bayern Múnich es el rey de clubes en Europa. La contundencia de los bávaros en su país luego del reinicio de la competencia, donde no perdieron ningún partido desde el momento en que volvió la Bundesliga, los sitúa como el único club dentro de las ligas grandes que se consagró campeón y no se dio puntos en condición de local ni de visitante, algo que no logró el Real Madrid luego de empatar en la última fecha frente al Leganés 2-2. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez. Conexión Mundial, Nueva York. Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. Aquí Perú. El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, indicó que el gobierno está dispuesto a mostrar la verdadera cifra de fallecidos por coronavirus COVID-19, debido a que el sistema que se emplea para la contabilización de los decesos por esta enfermedad genera un subregistro importante entre los reportes oficiales y las muertes que efectivamente se producen, ya que este desfase se da debido a que solo se considera a los fallecidos que cuentan con una prueba de diagnóstico positiva a la enfermedad. Pedro Cateriano señaló también que el Ministerio de Salud no cuenta con la tecnología necesaria para procesar la información y el protocolo para certificar a un fallecido por COVID-19. Se tiene que hacer una prueba y esa prueba no se ha llegado a hacer en todos los casos. A la fecha, el Ministerio de Salud ha contabilizado 13.348 víctimas oficiales por el coronavirus. Sin embargo, la publicación extranjera estima que son unos 40.100 víctimas contabilizadas en nuestro país a partir de enero. Soy María Quilena Vidal en Conexión Mundial desde Air, Perú. Estamos al aire en Conexión Mundial. Aquí Canadá. A pesar de la fuerte presión política que ejercen el Partido Conservador y Nuevo Partido Democrático, partidos de oposición, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, no ha querido responder los duros cuestionamientos sobre el por qué otorgó a la Fundación We Charity el programa de becas para estudiantes por $900 millones. El primer ministro ha comparecido ante el Parlamento en estos últimos 2 días, pero no ha querido responder los duros cuestionamientos planteados por los partidos políticos, que quieren saber la razón por la cual él decidió otorgar a esta fundación este programa, sabiendo que su familia, la familia del primer ministro, está seriamente comprometida y trabaja desde hace varios años con esta organización. Cambiando de tema, hay que señalar que la organización ISOS Canadá,
Una encuestadora reveló que el 97% de los canadienses no quieren viajar, no quieren cruzar la frontera hacia Estados Unidos por temor a contagiarse de COVID. En ese mismo sentido, en la misma encuesta, se encontró que los transportadores, quienes no tienen restricción para moverse entre los dos países, también han expresado temor por viajar hacia los Estados Unidos por el contagio que se pudiera registrar en estos momentos. Y finalmente, en Canadá hay contagiados por COVID-19 111.697 personas, mientras que el número de fallecidos hasta el momento es de 8.862. Soy José Augusto Marín para Conexión Mundial desde AIR, Canadá. Conexión Mundial, la verdad sin fronteras. Aquí Panamá, 31 nuevas defunciones y 958 casos positivos nuevos se registran en las últimas 24 horas. Un total de 958 casos positivos nuevos y 31 nuevas defunciones por COVID-19 fueron registradas en las últimas horas en Panamá. Estos nuevos decesos aumentan a 1.127 los fallecidos en el país por el virus. Sobre los contagios, ya se totalizan 54.426 a nivel nacional. La letalidad se sitúa en 2.1%. Los casos activos suman 24.135. En aislamiento domiciliario se reportan 22.806 personas, de las cuales 22.126 se encuentran en casa y 680 en hoteles. Los hospitalizados suman 1.329 y de ellos 1.159 se encuentran en sala y 170 en unidad de cuidados intensivos. Soy Walter de León para Conexión Mundial, AIR, Panamá. Crece la amenaza militar del régimen chino. Expandirá sus fuerzas anfibias más allá de Asia. Beijing está lanzando nuevos barcos de asalto y reforzando su cuerpo de marines. El principal objetivo es proyectar poder lejos de casa, pero también está fortaleciendo su capacidad para una posible invasión a Taiwán. Liu Shan, el coronel retirado de la Marina de los Estados Unidos, dijo que el Ejército de Liberación Popular había reunido una formidable fuerza anfibia del ejército y suficientes buques militares y civiles para probablemente desembarcar suficientes tropas en Taiwán como parte de un ataque a gran escala que incluye ataques aéreos, misiles navales y cibernéticos. Seguimos informando. Conexión Mundial es Bélgica. Aquí Bruselas. En virtud del alza de contagios en las últimas semanas, el gobierno ha pedido a la policía de ser más severos con los controles. Las autoridades de nuestro país desean mejorar el respeto de las normas y reglas ligadas al desconfinamiento. Un comité de concertación se reunió este fin de semana en presencia de autoridades del país y de diferentes grupos de expertos. Esta reunión ha permitido de hacer una evaluación suplementaria de las causas de la situación epidemiológica en cada parte del país. A la salida de la reunión, el ministro del Interior, Peter de Creen, ha anunciado un control más severo y medida por las fuerzas del orden. Es algo que ha sido solicitado por los diferentes gobernadores, que a nivel local, burgomaestres y fuerza de policía deben de aplicar fuertemente las reglas. Así lo manifiesta Peter de Creen. Igualmente ha desaconsejado no viajar al exterior para tomar las vacaciones si aún no se han hecho las reservaciones. Igual a los hermanos neerlandofones. De su parte, Sophie Wilmet manifiesta que es importante hacer los puntos, sobre todo en zonas localizadas de contaminaciones familiares después de las fiestas. La primera ministra ha aprovechado la ocasión para hacer estas remarcas y recordar que las reglas establecidas deben de cumplirse. Para Conexión Mundial les habló Alejandro Gordillo, AIR, Bruselas. Conexión Mundial es Chile. Aquí Chile. El director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe, Luis Felipe López Calva, aseguró que hay una subestimación del número real de muertes por coronavirus en Chile. A través de su blog, Graph for Two, el funcionario de Naciones Unidas asegura que el número de muertes confirmadas por COVID-19 subestima enormemente el número real de muertes por la pandemia, en referencia a Chile, Perú y México. De acuerdo al artículo, López Calva asegura que existe una tasa de subreporte de muertes del 61% en Chile, mientras que en Perú y Ciudad de México sería de casi 80%.
Este cálculo lo realizaría en base al exceso de mortalidad, que es la diferencia entre el número real de muertes y el número esperado en un lugar y espacio de tiempo determinado. López Calva apunta a los planes de desconfinamiento en América Latina y que utilizan datos reales subestimando el número real de muertes por la pandemia. De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud en Chile, se han registrado 8.633 muertes a causa del coronavirus desde el inicio de la pandemia y 333.029 casos de contagios confirmados. Soy Jorge Hernández en Conexión Mundial desde AIR, Chile. Dinamarca creó un pasaporte de COVID-19 negativo para la población. El documento digital puede obtenerse gratuitamente y se elaboró porque varios países de Europa y otras partes del mundo exigen una prueba de coronavirus negativa al ingresar. Este pasaporte, pionero en el viejo mundo, fue creado por el gobierno danés y actuará como garantía de que los viajeros de ese país pueden visitar otros países que han abierto sus fronteras y tienen una baja incidencia de contagio de COVID. El anuncio fue hecho a principios de julio por el ministro de Salud, Magnus Heunicke. El funcionario destacó: el país quiere facilitar la entrada a todos los daneses, especialmente por los viajes de negocios a otros países. El pasaporte, aunque es digital, podrá ser impreso y tendrá el sello del Ministerio de Salud, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Policía Nacional de Dinamarca. El contacto se origina ahora desde España. Aquí, España. España recibirá unos 140.000 millones de euros del Fondo de Recuperación Europeo, de los que 72.700 millones se darán en ayudas directas, según ha anunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al valorar el acuerdo alcanzado este lunes por el Consejo sobre dicho fondo y el marco financiero plurianual para frenar la crisis del coronavirus. Es un gran acuerdo para Europa y España, y no les queda ninguna duda de que hoy se ha escrito una de las páginas más brillantes de la historia de la Unión Europea, ha dicho Sánchez en rueda de prensa en Bruselas, poco después de lograrse por fin el consenso, y ha destacado el hecho de que en términos absolutos España sale con prácticamente la misma cantidad que propuso para el país la Comisión en la primera propuesta que hizo para el fondo. Yo soy David Sánchez, en Conexión Mundial, AIR, España. Conexión Mundial integra todas las noticias en una sola red virtual. Aquí, Bolivia. El país está en la peor fase del coronavirus. Los epidemiólogos la identifican como la fase 4 de contagio sostenido. De acuerdo con los cálculos realizados, se prevé que esta etapa dure menos de 2 meses. Se está calculando que esto sea durante julio y agosto. Si las proyecciones se cumplen, en septiembre comenzará la escalada o el descenso de contagios. El jefe de la unidad de epidemiología del Ministerio de Salud anticipó que la vacuna contra el COVID-19 estará lista entre 60 y 90 días, mientras que el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario dejó entrever que será distribuida de forma gratuita. Algunos médicos municipios se aferran a la evidencia sostenida hasta ahora con el uso del dióxido de cloro. Por ello piden a las autoridades de salud que permitan el estudio científico avalado por las universidades antes de prohibir y sancionar la utilización. Las agrupaciones políticas que participarán de las próximas elecciones generales han coincidido en que se debe tomar en cuenta el informe del Comité Científico Asesor del Ministerio de Salud, que debe cambiar la fecha de comicios, fijada para el 6 de septiembre, ante la evolución que se presenta en la pandemia por COVID-19. Por su parte, el Comité Cívico Nacional solicitó también que se suspendan las elecciones generales. Soy Juan Carlos González, en Conexión Mundial desde Bolivia. Aquí Londres. Según un informe, casi un tercio de las empresas del Reino Unido planea eliminar empleos en los próximos 3 meses a medida que continúa el impacto de la pandemia en el mercado laboral de Gran Bretaña. A este negro futuro lo acompañan unos datos horribles en cuanto a empleo se refiere. 649.000 trabajadores han perdido sus empleos entre los meses de marzo y junio. También hay signos de inactividad económica en aumento y el número de horas trabajadas también ha seguido disminuyendo, alcanzando mínimos históricos. Con todo esto desastre económico, las empresas parecen decididas a protegerse ante la fuerte recesión que se está viviendo en todo el Reino Unido, con un futuro incierto. Además, la perspectiva de
reclutamiento trimestral de las cámaras de comercio británicas, por sus siglas en inglés BCC, ha revelado que el 29% de las 7.400 empresas encuestadas espera eliminar empleos durante el tercer trimestre. Soy Edward Andrés Ortega, en Conexión Mundial desde AIR, Londres. Conexión Mundial. Aquí, República Dominicana. Ante la aprobación de un nuevo estado de emergencia por parte del Congreso Nacional y el anuncio de toque de queda, la Autoridad Portuaria Dominicana, Apordom, notificó que las actividades y movimientos de salida y entrada en los puertos dominicanos se mantienen vigentes en todos los procesos de la cadena logística portuaria. El director de Apordom, Víctor Gómez Casanova, indicó además que los puertos continuarán operando normalmente, tanto en las operaciones de embarques de exportación como en los desembarques de importación, observando asimismo todas las recomendaciones operativas de gestión sanitaria. El boletín número 124 del Ministerio de Salud dice que se registraron 124 casos nuevos en Santiago, en el país 891 casos nuevos, para un total de 54.797 y 999 muertes. Soy Diego Marulanda, Conexión Mundial, AIR, República Dominicana. Y desde Conexión Mundial te invitamos a disfrutar AIR Soundtrack, escenario virtual de las estrellas. Conectate a las diferentes emisoras afiliadas al sistema AIR y disfruta de los mejores artistas. Y continúa la información por Latinoamérica. Conexión Mundial es Colombia. Aquí Colombia. Después de que un helicóptero del Comando de la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército Nacional sufriera un siniestro, la institución informó que de los 17 tripulantes a bordo, 6 resultaron heridos y 11 se encuentran desaparecidos. Los heridos fueron evacuados de manera helicoportada al municipio de Mitú y en las próximas horas serán trasladados en un avión ambulancia de la Fuerza Aérea Colombiana hacia Bogotá para recibir atención médica especializada. Cabe recordar que el ejército había informado que la última vez que se tuvo comunicación con el helicóptero UH-60 Black Hawk de matrícula EG 2176 fue a las 3 de la madrugada de ayer martes, cuando este se encontraba en apoyo operacional en el área general de la capital de Vaupés. El reporte del Instituto Nacional de Salud de las últimas 24 horas confirmó 7.033 casos y 237 fallecimientos por COVID-19 en este país. Las afectaciones llegaron a 211.038 contagiados, pero se encuentran activos 104.624. Desde AIR Colombia, en Conexión Mundial, soy Carlos Alberto Lenis García. Mineras, las llamadas a recuperar la economía. Ya hay $150 millones para el desarrollo de la parte profunda del yacimiento en Marmato, Caldas. Consecuente con el proceso de transición que la nación está iniciando para consolidar la producción de oro y desarrollar la de cobre, la compañía Gran Colombia Gold avanza en sus planes de perforación y expansión de los 3 proyectos que tienen en el país, a los que se suman otras iniciativas en Canadá y en Guyana. El presidente de la sucursal Colombia, José Ignacio Noguera, destaca que el país tiene las iniciativas auríferas más importantes de Sudamérica, por lo que este sector es uno de los llamados a liderar la recuperación de la dinámica de la economía. Ante la pregunta ¿cómo ven el tema exploratorio en el país?, dice el presidente de esta importante empresa minera: compartimos que la minería es la llamada a reactivar la economía. El país tiene los proyectos más importantes de Sudamérica, incluido el nuestro de Caldas Gold. En nuestro caso, de nuestras operaciones dependen más de 4.000 familias entre empleados, proveedores y contratistas. El llamado es que hay que darles un apoyo a estos productos, de los cuales 3 están en Antioquia y 1 en Caldas. Entre esos 3 proyectos se genera un porcentaje importante de ingresos y regalías a la nación. En total pueden ser 9.000 empleados. Desde Colombia y con mucho gusto para Conexión Mundial, soy Juan Carlos Muriel. Informativo Conexión Mundial.
aquí Uruguay. La mutualista Círculo Católico detectó un caso positivo de coronavirus. La paciente había estado internada entre el 9 y 16 de julio para un procedimiento de cirugía vascular, pero volvió a consultar por un cuadro febril. El centro asistencial comunicó este pasado martes la detección de un caso positivo de coronavirus y dispuso la realización de hisopados a todas las personas que tuvieron en contacto con la paciente. Se realizarán hisopados nasofaringio a todo el personal técnico y no técnico involucrado, familiares y pacientes que se mantienen internados y de aquellos que fueron dados de alta en el lapso de tiempo. La mutualista aplicó el protocolo previsto para los casos sospechosos de coronavirus y detectó la presencia de la enfermedad mediante un test rápido de biología molecular. Se procede a la internación en el área de COVID de ciudadanos moderados bajo estrictas normas de bioseguridad. El Círculo Católico informó también que tomó las medidas sanitarias correspondientes para limitar y controlar la situación. Se determina además la recoordinación de cirugías y otras actividades asistenciales con el objetivo de disminuir los riesgos de contagio. Soy Papo Santana, Conexión Mundial, AIR, Uruguay. Conexión Mundial es México. Aquí México. Enfrentamiento en Tierra Caliente, Michoacán, deja 3 muertos y 3 lesionados. Los reportes indican que todo inició cuando un grupo armado atacó a personal de las Fuerzas Armadas y Federales sobre la carretera Patzingán-Buenavista. El titular de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que el cubrebocas va a ser no solamente uno de los elementos más importantes para protegernos, sino que va a permitir relanzar con mayor éxito la recuperación de la economía. Una juez federal considera que las autoridades de salud no han incurrido en omisiones ni contradicciones en las conferencias vespertinas en las que Hugo López-Gatell informa sobre la pandemia. Hasta el momento, México tiene 40.400 muertos. Hay 356.255 personas contagiadas por COVID. Soy Alberto Bautista, Conexión Mundial, desde Tabasco, México. Hasta aquí, Conexión Mundial. Nos reencontramos mañana jueves a partir de las 8, hora de Nueva York, en la Alianza Internacional de Radio. Y por supuesto, en las diferentes estaciones de la Alianza. Que sigan todos muy bien y en casa. Darío, buen resto de jornada para vos, para todo el equipo. Recuerden que Ser AIR es mundial. Hemos compartido con ustedes una nueva edición de nuestro programa de noticias. Estela, que tengas un excelente resto de jornada y un saludo y un abrazo a todos nuestros compañeros que están en distintas ubicaciones en el mundo y que nos ayudan, colaboran con su profesionalismo a darle forma a este programa noticioso. Esto fue Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. Soy Estela Sayago. Y yo, Darío Tebay. Somos periodistas y estamos siempre con toda la audiencia universal en el informativo Conexión Mundial AIR. La verdad sin fronteras. Gracias a las cientos de emisoras que en el planeta se conectan y retransmiten la actualidad informativa. Gracias a todos y cada uno de nuestros corresponsales por el apoyo decidido y profesional. Siempre gracias. Gracias a los profesionales de la producción de nuestro trabajo, que va a millones de oyentes, para quienes va nuestro agradecimiento. Gracias a ustedes, los oyentes, nuestros oyentes, los mejores del mundo. Día a día disfrutamos de nuestra profesión y de paso cumplimos con el derecho a la información. Somos AIR, Alianza Internacional de Radio. AIR es mundial. Informativo Conexión Mundial. Programa con certificación AIR, Alianza Internacional de Radio. Sello que garantiza excelencia y calidad en la comunicación del planeta. Ser AIR es mundial.